El médico griego del siglo V, Hipócrates, es conocido como el padre de la medicina moderna. La razón por la que se le recuerda de manera tan prominente es que fue el primero en rechazar la creencia común, en ese momento, de que los fenómenos sobrenaturales eran la causa de la enfermedad. Y en cambio se centró en la ciencia de la medicina y basó su práctica en la observación y el estudio. Al menos esa es la forma en que la organización médica moderna cuenta la historia. Sin embargo, la verdad es algo más compleja. Considera una de las citas más famosas del gran médico. Todo el mundo tiene un médico en él o ella, solo tenemos que ayudarlo en su trabajo. La fuerza curativa natural dentro de cada uno de nosotros es la mayor fuerza para mejorar. ¿De qué fuerza curativa estaba hablando? La respuesta a esta pregunta desafía no solo nuestro recuerdo de Hipócrates, sino también los mismos fundamentos de la medicina moderna. En 1957 apareció un relato curioso en la revista de técnicas de protección que habla de un misterioso paciente médico conocido como el Sr. Wright. El Sr. Wright estaba en tratamiento para una etapa avanzada del cáncer y el tratamiento había fallado. Su cuello, pecho, axilas e ingle estaban llenos de tumores del tamaño de naranjas. Sus pulmones estaban llenos de líquido que tenía que ser drenado todos los días para que pudiera respirar. Según su médico, estaba febril, jadeando por aire, completamente postrado en cama. Solo le habían dado unos pocos días de vida. Fue en este punto que el Sr. Wright se enteró de un nuevo fármaco milagroso llamado Kreviozen que estaba en proceso de ensayos clínicos. Desesperado, le rogó a su médico que lo tratara con ello. Estaba demasiado enfermo, dijo su médico. Los ensayos clínicos eran para personas con 3 meses de vida, pero Wright no cedió hasta que finalmente su médico le inyectó el fármaco experimental. Unos días más tarde pareció que había ocurrido un milagro. Cuando el médico vino a ver cómo estaba, el Sr. Wright estaba fuera de la cama por primera vez en meses, caminando por la habitación del hospital. Sus tumores, en palabras de su médico, se habían derretido como bolas de nieve en una estufa caliente. Increíblemente, en 10 días, el Sr. Wright estaba totalmente libre de cáncer, por lo que dejó el hospital y se fue a casa. Meses después, un saludable Sr. Wright se sentó en su sofá hojeando las últimas revistas médicas cuando se encontró con algo inquietante. Los resultados iniciales de los ensayos clínicos de Kreviozen estaban disponibles y la sugerencia era que el medicamento no funcionó. Habiendo visto la droga como su salvadora, el Sr. Wright cayó en una profunda depresión y casi de inmediato su cáncer regresó. Regresó con su médico, quien pudo ver el hombre destrozado en el que se había convertido el Sr. Wright. El médico quería ayudar a al menos poner la mente del Sr. Wright en un lugar mejor para lo que seguramente serían sus últimos días en la Tierra, así que inventó una historia. Le dijo al Sr. Wright que a pesar de lo que habían dicho las revistas, él sabía algo que ellos no sabían, que los suministros de la droga se deterioraron con el tiempo, lo que había causado su aparente fracaso en los ensayos a largo plazo. Mejor aún, dijo el médico, poseía un nuevo lote ultra puro de la droga que podía inyectar al Sr. Wright si quisiera. Era mentira. El doctor le inyectó nada más que agua destilada. Salvo que entonces sucedió algo que el doctor no esperaba. Otra vez, el cáncer del Sr. Wright desapareció milagrosamente. Y de nuevo regresó a casa sano. Desafortunadamente, la tapadera del médico se descubrió unos meses después cuando la Asociación Médica Estadounidense anunció que un estudio nacional pro sesgo había demostrado de una vez por todas que el medicamento era inútil. Una vez más, el Sr. Wright cayó en el abatimiento, solo que esta vez, cuando el cáncer regresó, murió 2 días después. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué el Sr. Wright se había curado 2 veces con algo que no tenía propiedades para combatir el cáncer? ¿Y por qué cada vez que había perdido la fe había vuelto el cáncer? Para obtener una respuesta, podríamos comenzar en Boston, Massachusetts, en la oficina de un tal Henry Beecher. Henry Beecher nació en 1904 en el pequeño Peck, Kansas,
una ciudad de solo unos pocos cientos de personas, ubicada en esa gran extensión de la pradera del medio oeste de Estados Unidos. El joven Henry era algo así como un prodigio, y los comienzos rurales no pudieron evitar que alcanzara la cima de su campo elegido. En 1926 recibió una licenciatura en química de la Universidad de Kansas antes de viajar por todo el país y asistir a la Escuela de Medicina de Harvard en 1928. En 1936 se convirtió en jefe de anestesia en el Hospital General de Massachusetts, a pesar de no tener una educación formal en el campo, y en 1941 se le otorgó la primera cátedra en anestesia del mundo en Harvard. Desde los remansos de Kansas hasta los sagrados pasillos de las instituciones más prestigiosas del país, Henry Beecher lo había logrado. Pero luego estalló la Segunda Guerra Mundial y Beecher dejó Harvard para cumplir con su deber y se convirtió en médico del ejército. Fue enviado a Italia, donde en hospitales de campaña improvisados trató a soldados mutilados en el campo de batalla con extremidades faltantes y quemaduras, con huesos que sobresalían a través de su piel. La carnicería fue tan grande que en un momento Beecher se quedó completamente sin morfina. En lugar de decirles a sus pacientes que no podía ayudarlos, comenzó a inyectar a los soldados heridos una solución salina, diciéndoles que era morfina, en un intento de tranquilizarlos. Casi de inmediato, Beecher comenzó a notar algo increíble. Casi la mitad de los soldados a los que estaba inyectando la solución informaron que sentían menos dolor. ¿Cómo es esto posible? La pregunta se quedó con Beecher durante la duración de la guerra, y tan pronto como terminó, regresó a Massachusetts, a Harvard, y comenzó a investigar sobre la cuestión. Durante casi una década trabajó duro, hasta que en 1955 publicó lo que se convertiría en su obra fundamental, un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense titulado El poderoso placebo. En el artículo relató 15 ensayos que había realizado sobre diferentes enfermedades. Sorprendentemente, Beecher informó que el 35% de los pacientes que había estudiado se habían aliviado con un placebo solo. Y así nació el término efecto placebo. Si bien Beecher pudo haber acuñado el término, ciertamente no lo inventó. A fines de la década de 1700, el médico británico John Heegard demostró de manera famosa el efecto placebo, aunque no lo llamó así, en un intento por refutar uno de los remedios para la salud que era popular en ese momento, uno en el que una costosa varilla de metal vendida al gran profeta de sus creadores se usaba para supuestamente extraer enfermedades del cuerpo. Heegard usó varillas de madera falsas hechas para lucir igual que sus contrapartes de metal, y para su gran satisfacción descubrió que 4 de cada 5 pacientes tratados con varillas falsas informaron que su dolor había mejorado. Pero Heegard no estaba explorando un concepto extraño. Antes de la producción masiva de la medicina, era una práctica bien establecida entre los médicos que estaban constantemente en escasez de medicamentos para recetar píldoras o ungüentos que no tenían nada que ver con los síntomas del paciente, o incluso sustancias inertes como las pastillas de azúcar modernas. De hecho, fue Thomas Jefferson quien escribió en 1807, «Uno de los médicos más exitosos que he conocido me ha asegurado que usaba más pastillas de pan, gotas de agua coloreada, polvos de ceniza de nogal que de todas las demás medicinas juntas. Sin duda, fue un fraude piadoso». Pero no fue hasta que Henry Beecher publicó El poderoso placebo que el efecto placebo se convertiría en un concepto médico fundamental y en el tema de innumerables estudios científicos. Desde entonces, los estudios han demostrado que los placebos reducen el dolor crónico y agudo, combaten la depresión e incluso reducen los síntomas de enfermedades debilitantes como el Parkinson. ¿Por qué pasó esto? Aquí uno podría pensar en la forma en que se practicaba la medicina entre las culturas antiguas, con curanderos y curanderas elaborando rituales, arrojando huesos y examinando las entrañas. La enfermedad era vista como la provincia de lo sobrenatural. Ahora miramos hacia atrás a estas culturas con burla, sus prácticas vistas como primitivas. De hecho, estas son las prácticas que el sistema médico nos dice que Hipócrates rompió al fundar su medicina moderna basada en la ciencia. Sin embargo, seguramente estas culturas antiguas no querían que su gente estuviera enferma.
Seguramente, si estas prácticas no funcionaban, al menos en algún nivel, habrían intentado otra cosa. A partir de esto, es justo suponer que estas prácticas deben haber funcionado de una forma u otra. Pero eso es todo. Podría preguntarse cuál es la diferencia entre ser curado por un curandero y curado por una pastilla de azúcar. Tal vez, de esta manera, el conocimiento moderno sobre los placebos pueda afectar nuestra comprensión de las prácticas médicas antiguas, o tal vez sea al revés. A principios de la década de 1940, Grover Cleveland Baxter, que entonces apenas tenía 20 años, se unió al ejército estadounidense con un objetivo específico en mente. No quería dispararle a nadie ni quería ser oficial. Todo lo que quería hacer era estudiar técnicas de interrogatorio, específicamente hipnosis. A los pocos años de unirse, Baxter estaba enseñando a sus superiores cómo usar la hipnosis y cómo evitar que se usara en ellos, revelando cosas en las que nunca habían pensado. Fue en ese momento que Baxter llamó la atención de la CIA. Con solo 24 años, comenzó a trabajar con ellos en técnicas de interrogatorio de alto nivel. Allí fundó el primer programa de detección de mentiras de la agencia, que introdujo métodos de polígrafo que todavía se utilizan hoy en día. De hecho, se volvió tan experto con un polígrafo que en 1951, aún sin cumplir los 30 años, había superado a la CIA. Dejó la agencia y fundó su propia compañía de polígrafos, donde actuó como consultor del sector privado para casi todas las agencias gubernamentales, apareciendo en numerosas ocasiones en los tribunales y ante el Congreso. Y, sin embargo, todo esto solo sirvió como precursor del momento que cambiaría la vida de Baxter para siempre. Eran las primeras horas de la mañana del 2 de febrero de 1966, y Baxter había estado despierto toda la noche trabajando en su última innovación de polígrafo. Decidió tomarse un descanso y aligerar el estado de ánimo haciendo algo tonto, por lo que comenzó a conectar un detector de mentiras a una planta sentada en el escritorio frente a él, que su secretaria había traído unas semanas antes. La forma en que funcionan los detectores de mentiras es midiendo el pulso, la frecuencia respiratoria y la transpiración. Los niveles de una persona se disparan cuando está bajo estrés, como cuando dice una mentira. Baxter se dio cuenta de que iba a tener que encontrar una manera de inducir un nivel similar de estrés en la planta. «Sé lo que voy a hacer», pensó Baxter. «Voy a quemar esa hoja». Justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, sucedió algo impactante. El polígrafo registró un pico notable. Como describió Baxter: «La idea entró en mi mente para quemar la hoja. No verbalicé la idea, no toqué la planta, no toqué el equipo. Sin embargo, la planta se volvió loca». El bolígrafo saltó directamente de la parte superior del gráfico. Con la mente corriendo, Baxter se apresuró a ir a otra habitación para agarrar una caja de fósforos. Cuando regresó, las lecturas de la planta seguían aumentando salvajemente. Baxter tuvo una idea. Devolvió los fósforos a la otra habitación y efectivamente, cuando regresó, las lecturas se habían calmado. La línea del polígrafo estaba en silencio. Lo único a lo que podría haber estado reaccionando, concluyó Baxter, fue la imagen mental. Parecía que de alguna manera la planta había podido leer su intención. A partir de ese momento, Baxter cambió todo su enfoque para examinar este fenómeno. Realizó prueba tras prueba en numerosas plantas, lechugas, naranjas, cebollas, etc. La prueba solo confirmó lo que él teorizó en primer lugar. Las plantas estaban reaccionando a los pensamientos de quienes las rodeaban. Baxter publicó sus hallazgos en la revista de Parapsicología en 1968, introduciendo en el trabajo un término completamente nuevo: percepción primaria. Según Baxter, se refería a la sintonía fundamental entre los seres vivos, que el tejido vivo, hasta el nivel de las células individuales, tenía la capacidad de sentir eventos y emociones a su alrededor. Como era de esperar, sus hallazgos causaron revuelo, convirtiendo a Baxter en una especie de ícono de la cultura pop. Fue entrevistado por Johnny Carson y David Frost. Leonard Nimoy hizo un especial de televisión sobre él y se escribió un libro titulado La vida secreta de las plantas sobre su trabajo. Pero Baxter, lejos de disfrutar del centro de atención,
ya había seguido adelante, expandiendo su teoría a pruebas en huevos de gallina, yogur y otras formas biológicas. Cada vez encontró la percepción primaria, sabía lo que tenía que hacer, sabía que era hora de pasar a las células humanas. En consecuencia, organizó estudios en los que tomó glóbulos blancos de la boca de una persona y los conectó a una versión de un polígrafo. Sorprendentemente, Baxter descubrió que las células respondían electroquímicamente a los estados emocionales de sus donantes. A un veterano de Pearl Harbor mostró un documental sobre ataques aéreos japoneses. Una madre que recibió una angustiosa llamada telefónica de su hija. Un estudiante graduado hojeando las páginas de una revista de Playboy. Cada una de estas cosas provocó un aumento en las lecturas de las células muestreadas. Al parecer, al igual que con las plantas y otras cosas, las células podían sentir los eventos y las emociones que sucedían a su alrededor. Las células estaban en efecto escuchando. Este concepto no fue la base de trabajo de Bruce Lipton. Lipton era profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin, un biólogo celular que había ganado premios en la década de 1970 por una técnica de trasplante experimental que se emplearía como una forma novedosa de ingeniería genética. Como tal, Lipton era muy respetado y cómodo, pero en 1982, Lipton logró un avance en la investigación tan dramático que cambió la dirección de su carrera y su vida. Mientras realizaba una investigación sobre las células, Lipton descubrió que la membrana externa de una célula era un homólogo orgánico de un chip de computadora, que es el equivalente a un cerebro que se comunica con el entorno que lo rodea. En otras palabras, las células realmente estaban escuchando, tal como lo había propuesto Baxter. Durante los años 80 y principios de los 90, Lipton realizó numerosos experimentos para estudiar cómo esta membrana interactuaba con el entorno que la rodeaba y cómo este entorno afectaba el comportamiento y la fisiología de la célula. Describió uno de estos experimentos en detalle. Las células madres pueden convertirse en cualquier tejido del cuerpo, y todos tenemos millones de ellas para reemplazar las células dañadas. Pondría una en una placa de Petri y se dividiría cada 10 a 12 horas. Después de una semana tendría 50.000, todas genéticamente idénticas. Las dividiría en 3 grupos, cambiaría la química ambiental en cada plato, un medio de cultivos con nutrientes, el equivalente a sangre, y los diferentes platos formarían músculo, huesos y grasa. Así que no podían haber sido genes que controlaran el destino de esas células, todas eran iguales. La única diferencia era el ambiente. En resumen, el destino de la célula está controlado por las condiciones del entorno. Lipton llevó esto más lejos. El entorno natural de una célula no es una placa de Petri, sino el cuerpo humano, y las condiciones de este entorno, los neuroquímicos, las hormonas y los agentes reguladores que la componen y le dan forma, son controlados por el cerebro, liberados en base a pensamientos y emociones. Entonces, ¿qué significó esto? Como explicó Lipton, hasta donde sabemos, no elegimos los genes con los que vinimos. Si no nos gustan las características que tenemos, no podemos cambiar los genes. Eso nos deja con una conclusión lamentable. Somos víctimas de nuestra herencia. Es decir, si hay cáncer en tu familia, bueno, anticipa que su gen para el cáncer te afectará y tendrás cáncer, o enfermedad cardiovascular, o diabetes o Alzheimer o lo que sea que sean los llamados problemas hereditarios. Entonces somos impotentes para controlar nuestra biología, porque los genes la controlan encendiendo y apagando, y nosotros no tenemos control sobre ellos. Excepto que, al comprender que sus genes están interactuando y cambiando debido al entorno que los rodea, y que este entorno está controlado por tu cerebro, se revela algo verdaderamente revolucionario. Tomar conciencia de la fuente subconsciente de nuestro comportamiento nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas reescribiendo los programas de limitación o las cosas que interfieren con nosotros. Si cambiamos esos programas, nos empoderamos, libres para expresar los deseos y anhelos de la mente consciente. De esto se trata realmente toda la nueva biología. Alejarnos de «eres una víctima de la vida» a introducir el hecho de que somos los creadores de nuestra vida. Nuestra conciencia es la fuente del gran potencial de crear el cielo en la tierra.
Lo que Lipton estaba diciendo era que poseemos la capacidad de activar y desactivar nuestros genes, de cambiar realmente la composición de nuestros cuerpos con nuestras mentes. Crucialmente, Bruce Lipton no es el único científico que ha demostrado que esto es cierto. Volviendo a la idea de los placebos, innumerables estudios han demostrado que, como analgésicos, los placebos en realidad hacen que nuestro cuerpo produzca las moléculas endógenas reales que reducen el dolor. En resumen, la mente hace que el cuerpo produzca sus propios opioides. Ten en cuenta un estudio reciente que mostró que los pacientes con cáncer involucrados en meditaciones de atención plena han conservado la longitud de los telómeros. Los telómeros son un tramo de ADN que cubre las cromosomas, un poco como la tapa de plástico en un cordón de zapatos. Se deterioran rápidamente en personas con cáncer. En pocas palabras, la meditación puede cambiar tu ADN. De manera similar, otro estudio mostró que las personas que meditaban mostraban niveles reducidos de genes proinflamatorios, que se correlacionan con una recuperación física más rápida de situaciones estresantes. De nuevo, la mente puede cambiar los genes de una persona, pero de hecho va incluso más allá. En 2014, los investigadores construyeron la primera red de genes que nuestros pensamientos podrían controlar activamente. Como director de los estudios, Martin Fussenegger describió: por primera vez hemos podido aprovechar las ondas cerebrales humanas, transferirlas de forma inalámbrica a una red de genes y regular la expresión de un gen en función del tipo de pensamiento. La investigación sobre este proyecto está en curso hasta el día de hoy, pero el objetivo es simple: la creación de un dispositivo implantable que podría usarse para enfocar nuestros pensamientos con el fin de combatir enfermedades. Pero más simple que esto, lo que está claro es que una y otra vez la ciencia muestra que nuestras células están escuchando, y al usar la mente para cambiar lo que escuchan, podemos cambiar lo que hacen. Quizás esto es lo que Hipócrates quiso decir cuando dijo: todo el mundo tiene un médico en él o ella. Solo tenemos que ayudarlo en su trabajo. La fuerza curativa natural dentro de cada uno de nosotros es la mayor fuerza para mejorar. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y a la campana para recibir notificaciones futuras.